echado de menos entrar por este lado. Así que hoy empezamos por aquí. ¡Hola mis amores! Muy bienvenidos al siguiente tutorial de la serie de Navidad. Bienvenidos todos y todas a otro día más aquí en mi canal, en la serie loca de los sorteos, de los tutoriales, de mis amores. Y vamos a empezar. Soy Steffi, muy bienvenidos a mi canal. Suscríbete, forma parte de esta comunidad y comparte tus cosas que haces conmigo, y así los veo también, que me hace muchísima ilusión. Suscríbete aquí abajo, entonces activa la campanita, sígueme en mis redes sociales, ahí os esperaré. Y vamos a hacer una cosa hoy muy chulo. Quedaros hasta el final del vídeo porque sabéis que tenemos un sorteo diario, que puedes aún participar en todos los sorteos anteriores, y este sorteo lo voy a hacer al final de este vídeo. No te vayas, quédate mirando y así verás lo que vamos a hacer hoy. No os entretengo más, vamos a empezar. Necesitas una muérdago artificial que tiene muchas vallas, o sea que búscate uno que tiene precio económico pero que sí que lleva muchas vallas. Voy a cortar todas las vallas y ten cuidado mucho porque realmente estas vallas son bolitas de Polispan que lleva una capa de pintura y sí que son un poco frágiles, que quiere decir que si lo apretas se chafarán y por lo menos la capa de pintura se dañará. Necesitas un trocito de alambre y le vamos a pinchar. De hecho, que esto de Polispan no pasa nada que no tiene un agujerito, o sea que no son cuentos, no son perlas ni adornos, pero se pincha fácilmente y no hay ningún problema. Seguimos pinchando y probando a ver cuántas vallas tenemos que poner, y cuando llegamos a poder cerrarlo y está en el tamaño correcto, vamos a cerrar el alambre con la ayuda de un alicate. Lo cortamos y doblamos bien los extremos hacia adentro para que no nos podamos dañar, pero igualmente este trocito vamos a decorar. Este verde, estos ojitos no me gustan demasiado, así que he cortado un trocito de una guirnalda, lo pongo alrededor y ya tenemos listo el aro para las servilletas. Espero que os haya gustado muchísimo y que dais a like, que comentáis algo, que os suscribís si todavía no lo habéis hecho. Y hoy vamos a ir por el siguiente sorteo. A ver qué os parece. Tan, tan, taran, 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 taran. El sorteo de hoy es de mi parte porque os quiero muchísimo y me habéis escrito muchísimo, y lo que más me habéis pedido, si por favor puedo sortear a mi nuevo amigo. Pero aunque lleva poco tiempo en nuestra familia, le he cogido muchísimo cariño. Y él a mí, ¿a qué sí? Así que he pensado en otro día mucho más guay, porque por eso estamos aquí, para que la haces tú mismo, que mires a mí cómo la hago, que te inspires, que sacas ideas, pero que te atreves a hacerlo tú con tus propias manos. Así que vengo con el kit para hacer un Nomo XL. Espero que os guste igual de tanto como si lo sorteo entero, porque así que aún tenéis que hacerlo, que creo que también mola muchísimo. Por supuesto, que sabéis que esto Nomo está casi fabricado del foro de mi famoso abrigo viejo, así que no va a ser igual tu Nomo, pero voy a intentar conseguir lo máximo posible en los materiales. Puedo intentar, por supuestamente, encontrar estos telas, que quizás lo que digo, los colores no serán exactamente iguales, o intentar de cogerlos más similares posible. O incluso cuando hablo con el ganador que dicen no, pero que quiero un Nomo lila, pues entonces iré a por materiales de colores lila. Yo no tengo ningún problema. Así que espero que os guste mucho. ¿Qué tenéis que hacer? Que es muy fácil, porque soy yo que hago este sorteo. Uno, es internacional porque quiero a todos mis amores, no solamente las que viven en España, a todos. Dos, tenéis que seguir a mí en Instagram. Y ya está, no hay una tercera, no hay otro que tenéis que seguir porque solo soy yo. Y cuatro, no hay cuatro, entonces hay un tres. Tres, tenéis que decir aquí abajo, yo participo. Un beso a todos y nos vemos aquí mañana en el siguiente tutorial. ¡Chao!